Este mensaje fue predicado el día 4 de enero del año 2021 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Qué identifica a la novia? Parte 5. Maybe we could all stand. Si podemos ponernos de pie. Heavenly Father, once again, we thank you for this time. Thank you Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este tiempo. for your faithfulness to us. Gracias por tu fidelidad para con nosotros. Heavenly Father, as we look into the Word of God once again, we Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, Señor, te pedimos una vez más be able to glean some truth, que podamos recibir alguna verdad, some knowledge for our day. algún tipo de conocimiento para nuestro día. Use this vessel, Lord. Usa esta vasija, Señor. We covet your inspiration. Anhelamos tu inspiración. Use this time, use this mind. Usa este tiempo y esta mente. In the name of Jesus Christ, we pray. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Ladies, seated. Se pueden sentar. We're just on our title, What Identifies the Bride? Continuamos con ese tema que identifica a la novia. Identifies the bride. And in short, it is the Word of God Y en pocas palabras, eso es la palabra de Dios. that identifies the bride Eso es lo que identifica a la novia. because the bride identifies with the Word of God. Porque la novia se identifica con la palabra de Dios. The fresh Word of God. Con la palabra fresca de Dios. The Lord is always good. He's Ahora, always El Señor siempre es bueno. faithful to us. Él siempre es fiel con nosotros. Just as a place to start, we'll go back to Luke, Y simplemente como un punto de comienzo, quiero que vayamos allá a Lucas just to start somewhere. para Luke comenzar. chapter 1. Lucas capítulo 1. Luke chapter 1. We'll just read a few verses there. Solamente voy a leer unos cuantos versículos de ahí. It's just something that caught my attention the last little while. Esto es algo que me llamó la atención desde hace un poco de tiempo atrás. Luke chapter 1 verse 1. Lucas 1:1. As much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. And the way I look at that, there's no doubt in Luke's mind of what he's saying. De la manera en que yo veo esto es que yo pienso que en la mente de Lucas no había duda alguna de lo que él estaba diciendo. His wording says, are most surely believed among us. So Mire lo que dice aquí de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. it's revelation that's been vindicated, that it's been Esa era una revelación que había sido vindicada proven y comprobada, and substantiated by the will of God. que había sido bastante comprobada por la palabra de Dios. I've said many times, it's nice to say things, we can have ideas, Yo les he dicho anteriormente que es bueno hablar de ciertas cosas y tener ciertas ideas. and ministries can go forth. El que haya ministerios, But it's another thing for that ministry or that voice to establish something. pero es una cosa muy diferente el que ese ministerio o esa voz que está dando ese mensaje trate de establecer algo.
that God can build on. algo lo cual Dios pueda usar para construir encima de eso. There's many ministries. I've heard different names over the years. Hay muchos ministerios allá afuera. Yo he escuchado diferentes nombres a través de los años. They've been a shot in time. And Ellos han tenido su oportunidad en cierto momento. I'm not criticizing their ministry, Ahora, yo no estoy aquí tratando de criticar esos ministerios, but nothing has been built on it. pero yo le puedo decir, de allí, de entre esos ministerios, nada ha salido que pueda usarse como un fundamento para construir cosas encima de eso. It was a ministry that did a certain thing, Sí, ha habido ministerios, ellos realizaron ciertas obras, but nothing was built on it. pero no hubo nada sólido que pudiera ser usado de ahí para construir más revelación encima de eso. That's kind of where my thought is. Eso es en lo que me quiero enfocar el día de hoy. Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. We have eyewitnesses. ¿Ve? Nosotros tenemos testigos. It would have been nice to be in Jesus' day, Hubiera sido maravilloso haber vivido en el tiempo de Jesús, but we do have eyewitnesses that recorded what they seen and what they heard. pero el día de hoy, gracias a Dios, había testigos en ese tiempo que grabaron todas las cosas que ocurrieron y nos lo dejaron aquí en su palabra para que nosotros lo pudiéramos leer y escuchar. That is the word of God. It's powerful. Y así es la palabra de Dios, es poderosa, It cannot be overthrown. no puede ser destronada. The will of God will accomplish what God designed it to accomplish. La palabra de Dios va a completar lo que Dios, para lo que Dios la designó que hiciera o que completara, Regardless. sin importar qué ocurra. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first. Me ha parecido también a mí, después de, en inglés dice tener un entendimiento perfecto, dice, de todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. That's not a braggart statement. Esa no es una declaración orgullosa. When you read that, Cuando usted lee eso, had perfect understanding of all things dice, me ha parecido también a mí, después de tener un entendimiento perfecto de todas las cosas, from the very first, en inglés dice desde la primera, to me it's just that simple. para mí esto es algo tan simple. I've said many times, I don't have a complicated mind. I'm not high on the intellectual scale. Yo les he dicho anteriormente que yo no tengo una mente muy inteligente, tampoco soy una persona que sea muy intelectual. When I look at something, it has to flow. Cuando yo veo alguna cosa, para mí eso tiene que fluir, It has to make sense, para mí tiene que tener sentido. and it has to be something that you can embrace. Para mí lo que leo es algo que usted puede abrazar And bear fruit of. y luego usted da fruto de eso. It's not complicated, Para mí la palabra de Dios no es algo complicado. and we don't need some high education to understand it. En realidad no necesitamos una gran educación para entender la palabra de Dios. All things from the very first to write unto thee in order, most excellent Theophilus, Y se me ha parecido también a mí, después de tener un entendimiento perfecto,
de todas las cosas desde su principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. that thou mightest know the certainty Versículo 4, para que conozcas bien con certeza, dice en inglés, la verdad of those things. de las cosas o de esas cosas. Today we have a certainty El día de hoy tenemos una certeza of those things. de cuáles son esas cosas. And when I say those things, Y cuando me refiero a esas cosas, I'm not referring just to what the early apostles taught. no solamente me refiero a las cosas que hablaron esos apóstoles, primeros apóstoles en aquel tiempo. I am referring to the certainty of the revelation that God has built. Actually, when you look at it, Me refiero a la certeza que tenemos de la revelación que Dios ha traído, sobre la cual Él ha construido más revelación. since 1963. Y específicamente me refiero a desde ese año 1963 en adelante. As Fred brought out last week, Así como nos mencionó el hermano Fred la semana pasada. the revelation of Jesus Christ that started, if I may phrase it like that, in 1963, La revelación de Jesucristo, y déjeme, se lo digo de esta manera, que comenzó ahí desde ese año 1963. there is a certainty to those things. Yo le puedo decir a usted, hay una certeza en esas cosas que Dios ha dado desde ese tiempo. If Luke had certainty and understood all things from the beginning, Si Lucas en aquel tiempo tenía una certeza y había sido capaz de entender todas las cosas que habían ocurrido desde el principio, there should be no doubt in the bride of Jesus Christ entonces no debe de existir duda alguna en la novia del Señor Jesucristo of the certainty of the things that God has revealed de la certeza en las cosas que Dios ha revelado our time. para nuestro tiempo. They've never been revealed before. Esas cosas nunca antes habían sido The reveladas. book of Revelation just laid there. We carried it. El libro de Apocalipsis era parte de la Biblia, solamente estaba allí y lo llevábamos con nosotros For 2,000 years. por 2000 años. But since we'll say 1963, Pero digamos que desde el año 1963, it's been revealed. And ahí Dios lo comenzó a revelar. there is a certainty to Y tenemos una certeza de que es lo que se nos ha revelado es la verdad. those things. 1 Corinthians Ahora vayamos a Primera de Corintios. First Corinthians chapter 2. Primera de Corintios capítulo 2. My jacket seems to chafe that thing there. Dice, parece que mi abrigo, mi saco sigue golpeando esa cosa ahí. Y el hermano se quita su saco y lo pone aparte. 1 Corinthians chapter 2, Primera de Corintios capítulo 2. verse 6. Versículo 6. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. And may I just say, we speak the certainty of them things. En otras palabras, estamos hablando con certeza de esas cosas. Among them that are perfect. Entre ellos, aquellos que han alcanzado madurez. En inglés dice entre los que son perfectos. And perfect is not referring to some high moral standard that you make no mistakes, you never. Ahora, cuando dice que son perfectos, no se refiere a una persona que ha alcanzado un estándar moral muy alto, que nunca comete errores Sin. It's not o que nunca peca. referring to that. No, no se está refiriendo a eso. Creo que es más como en español, dice alcanzando madurez, los que son maduros. It's just perfect is referring to a person that's ongoing. Dice, cuando habla de la perfección ahí, usa esa palabra,
se refiere a una persona que continúa caminando o que continúa avanzando. He is desiring to walk in the will of God. Esa persona tiene el deseo de continuar caminando en la voluntad de Dios. David had a perfect heart David tenía un corazón perfecto toward God. hacia la palabra de Dios. And that's basically what that's looking at. Y yo creo que a eso es a lo que se refiere aquí. Yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. But we speak the wisdom of God in a mystery, Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, even the hidden wisdom which God ordained aún la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes before the world de los siglos para nuestra gloria. En inglés dice antes del mundo. unto our glory. Y dice otra vez ahí, para nuestra gloria. And may I say, there is a certain glory, Y déjeme le digo algo, existe cierta gloria, there is a certain assurance, existe cierta aseguranza, there is a certain comfort hay cierto confort of the certainty of those things en conocer la certeza de esas cosas, which we believe in our time. las cuales nosotros creemos en este tiempo. There is. Sí, existe eso. And I refuse to live any other way. Y yo rehúso vivir de alguna otra manera. I cannot stand being in doubt Yo no aguantaría estar en duda and y no saber. No saber cuál es la verdad. let's just read on. Vamos a Unto continuar. Unto our glory, which none of the princes of this world knew, for had they known it, Dice, sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. they would not have crucified the Lord of glory. Parece que el hermano, estaba leyendo del versículo 8. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. That statement is ongoing through all time. Esa declaración ahí es algo que aplica en todo momento a través del tiempo. There would not be a resistance to the revelation that's on ground today No hubiese una resistencia en contra de la revelación que Dios ha traído para este día if this scripture wasn't true. si esta escritura no fuera la verdad. There is that element Existe allí ese elemento which none of the princes of this world knew. Dice sabiduría que ninguno de los príncipes de este mundo, dice en inglés, conoció. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. And this obviously is referring to when Jesus was here in his corporal body. Y esto sin duda alguna se está refiriendo a ese tiempo cuando Jesús estuvo aquí en su cuerpo físico. But there is a resistance to the words that Jesus is speaking today. Pero también existe una resistencia en contra de las palabras que Jesús está hablando en este día. And it has the same effect, and the consequences are the same. Y esto tiene el mismo efecto y las consecuencias son las mismas. But as it is written, eye hath not seen nor ear heard, neither hath entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. But God hath revealed them unto us by his Spirit.
Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. From 1963, Desde el año 1963, since the revelation of Jesus Christ has been opened up, desde ese tiempo cuando la revelación de Jesucristo fue abierta, God has revealed them to us Dios nos ha revelado cosas by His Spirit. a través de su Espíritu. This revelation today is not a contradiction. Esta revelación el día de hoy no es una contradicción, It is a continuation of the will and the plan of God es una continuación del plan y de la voluntad de Dios. and the build-up of revelation that God has ordained Es es un aumento en la revelación de Dios que Él ha ordenado que viniese, for our time. que viniese durante nuestro tiempo. God has revealed them unto our spirit Una acumulación de revelación. by His Spirit, for the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. For who hath Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man in him? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. There's no way we can know the things of God unless we have the Spirit of God. No hay manera alguna de conocer cuáles son esas cosas que Dios tiene, a menos que tengamos el Espíritu de Dios. Basically, all it's saying. Eso es básicamente lo que está diciendo aquí. I love verse 12. A mí me gusta mucho el versículo 12. Now we have received. En inglés dice, y ahora nosotros hemos recibido, dice, ahora nosotros no hemos recibido, Now we have received. Not the spirit of the world, and we know what the world stands for. y ahora nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. We know the direction that the world is going in. En otras palabras, sabemos cuál es la dirección hacia donde se dirige este mundo. But the Spirit which is of God, that we may know the things. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos, en inglés dice, las cosas que Dios nos ha concedido. That we may know the things. And as Luke said, the certainty of those things. Y como decía en Lucas, para que conozcamos con certeza esas cosas que Dios nos ha dado. That are freely given to us of God. Next verse says, which things also we speak. El siguiente versículo dice, cosas las cuales también hablamos. That is a natural occurrence. Ese es un acontecimiento natural que ocurre naturalmente. In our natural life, when you hear something or you learn something, En la vida natural, cuando usted escucha algo o aprende algo, it's a desire to share it. muchas veces usted tiene el deseo de compartirlo. You know what I heard the other day? Usted va y le dice a alguien, ¿sabes de lo que me enteré el otro día? This is how we go. Así es como somos las personas. And so Paul says, which things also we speak. Aquí en el versículo 13 Pablo estaba diciendo, en inglés dice, cosas las cuales también hablamos. Because it's connecting revelation to revelation. Again, Porque eso está conectando revelación con revelación. it is not a contradiction. Y se lo repito una vez más, no estoy diciendo que hay una contradicción. It's a further revelation of the will and the plan of God. And Esa revelación que viene es un adelanto o una continuación más profunda de la revelación que Dios ya había traído. that identifies the bride. Y eso es lo que identifica a la novia.
Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual revelation. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. To revelation. En otras palabras, añadiendo revelación a revelación. But the natural man, Pero el hombre natural, dice el versículo 14. the movement, En otras palabras, esos seguidores de esos diferentes movimientos. no difference. Para ellos no hay una diferencia alguna. The natural man receiveth not Pero el hombre natural, dice en inglés, no recibe the things of the Spirit of God, for las cosas que son del Espíritu de Dios, they are foolishness unto him, neither can he know them, porque para él son locura, o en inglés dice tonterías, because they are spiritually discerned. y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. And I've got a certain thought in my mind I want to get to. Ahora, en mi mente hay cierta idea que quiero expresar. This is referring to the natural unbeliever. Esta escritura aquí se está refiriendo a un creyente, a un incrédulo, perdón, en lo natural. But there is also an application to those who would want to participate Pero también esto aplica a todos aquellos que quieren ser partícipes in the citizenship of the plan of God. de esa ciudadanía del plan de Dios. It refers to them as well, Esto también se está refiriendo a ellos, because the outcome is the same. porque el resultado final es el mismo. But he that is spiritual judges all things. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Are you spiritual? ¿Es usted una persona espiritual? The Bible says you can judge all things. Bueno, si usted lo es, la Biblia dice que usted puede juzgar todas las cosas. And this is not referring to the volume of everything that goes on. Y esto aquí no se está refiriendo al volumen de cosas que ocurren. Not referring to that. No se está refiriendo a eso. It's referring to the simple will and plan of God Esto se está refiriendo al plan y voluntad de Dios, que son simples, that we should walk in. en el cual nosotros debemos de caminar. He that is spiritual judges all things. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. This revelation of this time, Esta revelación para este tiempo, I have judged it to be the will of God. yo la he juzgado y he determinado que es la voluntad de Dios. The movement has judged it to be something else. Los diferentes movimientos han juzgado esta palabra y ellos han determinado que en realidad no es la voluntad de Dios, que es algo más. How many understand how that's playing out? ¿Cuántos de ustedes entienden cómo esto se está cumpliendo? And it identifies the bride of Jesus Christ, the true believer, Y esto está identificando a la verdadera novia del Señor Jesucristo, a esos verdaderos creyentes in the will and in the plan of God. que están dentro del plan y de la voluntad de Dios. He that is spiritual judges all things, yet he himself is judged of no man. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Let's go where we left off Vamos a regresar a donde nos habíamos quedado, in Hebrews the other day. donde nos quedamos el otro día, es en el libro de Hebreos, The other time. Hebrews 13. Hebreos capítulo 13, Hebrews 13. Because there's a connection that I want to look at. porque existe una conexión que quiero que veamos. Hebrews 13. Hebreos capítulo 13, And
Again, I'm going to read verse 24 Voy a comenzar a leer otra vez ahí en el versículo 24 and 25 y el because 25, it has an application. porque esos versículos aplican Those words lay there for a long time. para nuestro día, aunque esas palabras habían estado grabadas ahí por mucho tiempo. Sometimes it just takes time and events and circumstances A veces solamente se necesita tiempo, eventos o circunstancias and revelation to bring certain scriptures to the surface so that y revelación para hacer que ciertas escrituras salgan a la luz y apliquen, sean aplicables a nuestro día, you can understand them. para que las podamos entender. We have a certain understanding of them through all time. Yo creo que tenemos la palabra de Dios y muchas escrituras de ahí las leemos a veces hasta que vienen y se cumplen y entonces decimos, oh, ahora entiendo por qué decía eso ahí. But sometimes it takes God's time to bring certain things to a fresh understanding. Y muchas veces se necesita el tiempo correcto de Dios para hacer que esas cosas que Él dejó en su palabra se cumplan a su debido tiempo y se vuelvan una realidad. Verse 25 of Hebrews, actually chapter 12. Versículo 25 de Hebreos 12. See that you refuse not him that speaketh. Dice, os ruego, parece que no es el mismo que dijo el hermano, pero bueno, voy a seguirlo escuchando a ver si dice otro versículo. For if they escape not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. And le voy a regresar un poco porque creo que no es la misma escritura. him, verse 25 of Hebrews, actually chapter 12. Ahí dijo el hermano. Ok, en realidad era Hebreos capítulo 12, versículo 25. See that you refuse not him that speaketh. Dice, mirad que no desechéis al que habla. For if they escape not who refused him that spake on earth, Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, much more shall not we escape mucho menos nosotros, if we turn away from him that speaketh from heaven. si desecháramos al que nos habla desde los cielos, dice en inglés. And that's self-explanatory. Eso no necesita explicación, se explica por sí mismo. If the consequences were negative of refusing Jesus Christ and what he spoke when he was in his corporal body, Si las consecuencias de haber rechazado escuchar las palabras de Jesús cuando Él estuvo aquí sobre la tierra en su cuerpo físico, si esas consecuencias fueron malas, the consequences are more severe imagínese usted que las consecuencias van a ser aún más severas when he's speaking from heaven, ahora que Él está hablando desde el cielo, because we're in the dispensation of the Holy Ghost. porque estamos viviendo bajo la dispensación del Espíritu Santo. And if I may say, there's no excuse Y se lo tengo que decir, no hay excusa alguna. if I claim to have the Holy Ghost. Si yo proclamo tener el Espíritu Santo, There's no excuse for not knowing the will of God. entonces no existe excusa alguna para no saber cuál es la voluntad de Dios. He that's spiritual judges all things. La Biblia nos acaba de decir, el que es espiritual juzga todas las You cosas. cannot read the scriptures of what they say Usted no puede leer las escrituras y leer lo que dice ahí and then
then say, well, that's just your idea. Y luego pararse y decir, bueno, esa es una idea suya, hermano. These are nice people over here. Acá estas personas que creen esto son muy buenas personas. They disagree with you, but Y ellos no están de acuerdo con usted. they have the Holy Ghost. No, Pero creemos que ellos también tienen el Espíritu Santo. they don't. Pero eso me muestra a mí que no. You cannot read the scriptures Ustedes no pueden leer las escrituras anyway. y de esa manera y no poner atención o ignorar eso. I'll read that again. Bueno, voy a leer esto una vez más. See that ye refuse not him that speaketh. Mirad que no desechéis al que habla. Jesus is speaking from heaven in this third watch. Jesús está hablándonos desde el cielo en esta tercera vigilia. He is. Lo está haciendo. There is a channel that it comes through. Y existe un medio por el cual ese mensaje llega o viene. You cannot have a revelation without having a carrier. Usted no puede tener una revelación sin primero tener un mensajero. It's not possible. No es posible. It's not the will of God. Esa no es la voluntad de Dios. If there is a fresh revelation, automatically Si existe una revelación fresca, entonces automáticamente there has to be a carrier. tiene que haber un mensajero. I don't know any other way it comes. Yo no conozco ninguna otra forma en que la revelación de Dios viene. And I don't have a problem with that. Y yo no tengo ningún problema en aceptar eso. But look how the writer of Hebrews Pero mire usted la manera en que el escritor aquí a los hebreos, and, chapter 13, allí en el capítulo 13 ahora, remember them which have the rule over you. el hermano no dio el versículo, pero dice, y recuerden a aquellos que tienen el gobierno sobre ustedes. Algo así dice ese versículo. What does that mean? ¿Y qué significa eso? There's nobody cracking a whip. El día de hoy no hay nadie que nos esté asustando con un látigo listo para azotarnos. There's no armed guards. No hay ningún tipo de guardias armados. The carrier of the will and the plan of God and the ministry is carrying the will of God. El mensajero que está allí para traer la voluntad y el plan de Dios, él es responsable de llevar ese mensaje. And all we can do is be in subjection to that. Y lo único que nosotros podemos hacer al respecto es sujetarnos a eso. That rules the body of Jesus Christ. Eso es lo que gobierna el cuerpo del Señor Jesucristo. The revelation of the will of God rules. La revelación de cuál es la voluntad de Dios es lo que gobierna. You can't contradict it. Usted no puede pararse a contradecir eso. You can't stand against it. No puede pararse en su contra. Can. You have the will to. Bueno, sí puede hacerlo. Usted tiene voluntad propia, But the consequences are not good. pero las consecuencias no son buenas. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow. Dice, sí, el hermano está leyendo de otro lado, pero ese sí no sé cuál versículo es. Considering the end of their conversation. Verse 17. Oh, parece, ahora dice el versículo 17. Ah, sí. Dice, acordaos de hacer bien, de la ayuda mutua. En el versículo 16, no os olvidéis,
porque tales sacrificios se agrada a Dios. Y luego dice el hermano en Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obey them that have the rule over you. Sí, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. En inglés dice, porque ellos tienen el gobierno sobre ustedes. Modern man seems to have a problem with that. Pareciera que las personas de hoy en día tienen un problema con esto. Modern Christianity has a problem with that. La cristiandad moderna tiene un problema con esto. And again, it's the will of God that's ruling, the word of God for Y se lo repito una vez más, ese gobierno es la palabra de Dios. our time. It's Es la palabra de Dios que ha sido dada para nuestro tiempo. ruling. Ese es el gobierno. Obey them that have the rule over you and submit yourselves to. Dice, obedeced a vuestros pastores. Y aquí parece que unas palabras no están en español. En inglés dice, obedeced a vuestros pastores quienes tienen el gobierno sobre ustedes. What? Dice, y sujetaos a ellos. To the will of God. ¿Sujetarse a quién? A la voluntad de The Dios, revelation. The a la revelación, fresh will of God. a la voluntad de Dios fresca para este día. That has to come through a carrier. Que se lo repito una vez más, tiene que venir a través de un mensajero. Submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Do it with joy when it's received. Hágalo con gozo cuando eso es recibido. And you see the will of God progressing, Y cuando usted usted puede ver que la voluntad de Dios está avanzando, moving, se está moviendo. with grief when you see the resistance. Dice, pero lo hacen con quejas, y ahí es donde viene la resistencia. Verse 24. Vamos ahora a leer en el versículo 24. Salute all them that have the rule over you. Saludad a todos vuestros pastores. En español dice pastores, en inglés dice a todos los que tienen el gobierno sobre ustedes. And all the saints. Y a todos los santos. The epistle of John, Ahora vayamos a la epístola de Juan. the epistle of John, 1 John, Primera de Juan. that's just a little ways past Hebrews. Está un poquito más adelante después de Hebreos. Uh, 1 John chapter 2. Primera de Juan capítulo 2, Let's just pick it up in verse 4. en el versículo 4. He that saith, I know him, El que dice, yo le conozco, and keepeth not his commandments, pero no guarda sus mandamientos, is a liar, el tal es mentiroso, and the truth is not in him. y la verdad no está en él. The commandments that the writer is referring to, John is referring to, is Estos mandamientos a los cuales se refiere Juan the fresh word of God. When es la palabra fresca de Dios. you take away all the dust, he's referring to the fresh word of God. Cuando usted hace a un lado todo aquello que
no interesa, entonces nos damos cuenta que él se está refiriendo a la palabra fresca de Dios. The truth is not in him, but whoso keepeth his word. Dice, y la verdad no está en él, versículo 5, pero el que guarda su palabra, The fresh word of God. Because la palabra fresca de Dios. actually the bride is clothed in the righteousness of Jesus Christ. De hecho, la novia está vestida de la justicia de Jesucristo. She is. Sí, ella está revestida de esa justicia. That righteousness comes from believing Y esa justicia viene al creer the fresh word. la palabra fresca. Anybody can believe all of the old stuff in the old creation. Y cualquier persona podría creer todo lo que la Biblia habla de tiempos antiguos, la creación, David and all of the todo lo que David hizo, Goliath and all of that stuff. cuando él mató a Goliat y todo eso. Anybody can believe that. Cualquier persona podría creer eso. But the bride is clothed in Pero la novia está revestida righteousness, en justicia, which is believing the fresh word of God. la cual es recibida al creer la palabra fresca de Dios. Whoso keepeth his word in him, verily is the love of God perfected. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. And this thing of love, if Ahora, esto del amor, I may use the word, it's deceptive. voy a usar una palabra para tratar de explicar lo mejor que puedo y es bastante, podríamos decir, engañosa. The way people use the word love is deceptive. La manera en que muchas personas usan esa palabra amor es bastante engañoso And they don't use it in a scriptural way. y no usan esa palabra de la manera escritural, de la manera correcta. They do not. No lo hacen. And I'll go further and say this. Y voy a decir algo más profundo. When they use that word love everybody, Cuando ellos usan esa palabra amor, ellos dicen hay que amar a todos. you know what that does? ¿Sabe usted qué causa eso? That gives a place for the enemy to hide. Eso le da un lugar al enemigo donde él se puede esconder. Just get among it. They love everybody. Simplemente tolérense. Hay que amar a todo mundo. It's a place and it's a thought Eso le da un lugar al enemigo. Y es un pensamiento that the enemy uses to hide que el enemigo usa para esconderse. for deception, Lo usa para engañar. to criticize, and Lo usa para poder criticar. all of that goes with it. Y todas esas cosas que van de la mano. We'll look at how John looks at it. Vamos a explicar o vamos a tratar de ver de qué manera Juan estaba diciendo esto. Whoso keepeth his word in him, verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verse 9. Versículo 9. He that saith he is in the light, El que dice que está en luz and hateth his brother, y aborrece a su hermano o lo odia, is in darkness even until now. está todavía en tinieblas. En inglés dice, aún el día de hoy está en tinieblas. That love and hate
Ese amor y ese odio is not how it's used today. no es la manera correcta en que las personas usan esas palabras el día de hoy. This love, love everybody, Ese amor del que todos hablan el día de hoy, donde ellos dicen hay que amarlos a todos, is not what John is referring to. no era el mismo amor al que se estaba refiriendo Juan. Hateth his brother is in darkness even till he that loveth his brother Versículo 10. El que ama a su hermano abideth in the light. permanece en la luz. That's not the love that the enemy has the opportunity to hide in. Este amor aquí no es el tipo de amor el cual el enemigo puede usar para esconderse detrás de él. There's a difference Hay una diferencia en esto, because God himself said, Jacob have I loved, porque Dios mismo dijo en su palabra, amé a Jacob Esau have I hated. y rechacé a Esaú. Did God really hate Esau? O en inglés dice odié a Esaú. Y el hermano dice, ¿acaso Dios realmente odiaba a Esaú? If we understand the Bible, he hated his way, Si entendemos la manera correcta de la Biblia que nos habla acerca de eso, sabemos que Dios odiaba la manera de hacer o la manera que tenía Esaú. and even Esau himself confessed that God had blessed him. Pero inclusive Esaú mismo confesó que era Dios quien lo había bendecido a él. How many understand? ¿Cuántos entienden? This love and hate thing, Esta cosa del amor y el odio, the way the world uses it, the way the movement de la manera en que el mundo la usa o esos seguidores inclusive de esos movimientos que existen, uses it. It gives a place for the enemy, the spirit of Antichrist, eso le da un lugar al enemigo, a ese espíritu de anticristo, to hide, donde esconderse. and he's doing it. Y el enemigo lo está usando. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. But he that hateth his brother is in darkness. Pero el que aborrece a su hermano está en The tinieblas. movement is in darkness. Esos diferentes grupos que existen están en tinieblas. If I understand, which I believe I do, Y si yo entiendo esto, y creo que lo entiendo, how John is putting this, de la manera en que Juan estaba tratando de explicarlo, he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. dice, versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Verse 15. Versículo 15. Verse 15. Love not the world. Why is John saying that here? Dice, no améis al mundo. ¿Por qué Juan estaría diciendo esto aquí? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. And if I may take that further, of course, John is referring to the course of the world. Y yo voy a tomar esto un poco más profundo. Sí, Juan se estaba refiriendo al curso que lleva este mundo. The spirit that drives the world, he's Se está refiriendo a ese espíritu que controla al mundo. referring to that. But
when you look at the negative part of the will and the plan of God, they use the thinking of the world Pero cuando usted pone atención a la manera en que esa parte negativa, esos grupos religiosos usan, ah, usted se puede dar cuenta que ellos lo hacen de la misma manera que el mundo, usan la misma manera de pensar del mundo to, to direct and guide what they're saying, what they're projecting. para tratar de dirigir y guiar lo que ellos están predicando. There's no other way to look at that. No hay ninguna otra manera de ver It's esto. not the Spirit of God. Yo le puedo decir, ellos no están dirigiendo a las personas o guiándolas a través del Espíritu de Dios. Anything that stands against the will of God is not the Spirit of God. It's Porque cualquier cosa que se levanta y se para en contra de la voluntad de Dios no es algo que viene del Espíritu de Dios. the spirit of the world. Lo único que queda que podemos deducir es que es el espíritu del mundo, It's just disguised in a religious que se ha escondido o se ha disfrazado de un espíritu religioso que aparenta ser de Dios. way. Love not the world, neither the things of the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. all that is in the world, the lust of the flesh, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, the lust of the eyes, los deseos de los ojos, en inglés dice la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, and the pride of life dice, y el orgullo, dice en inglés, de la vida, is not of the Father, but is of the world. no proviene del Padre, sino del mundo. And I'm going to say that's what guides the negative part. Y se lo repito, esto es lo que está guiando a esa parte negativa. Is that there's certain we looked at Balaam. Tenemos el ejemplo de Balaam. Something of his flesh was in the forefront. Él había algo que estaba por encima de la palabra de Dios, algo de su carne. And I'll say this again. Y le voy a decir esto una vez más. When the will and the plan of God has been vindicated, Cuando el plan y la voluntad de Dios han sido vindicados and you keep digging, y usted sigue tratando de buscar, sigue escarbando, keep digging pues continúe haciendo eso. and contradicting, trying to find an Usted va a llegar a un punto donde va a lograr contradecir la palabra de Dios. excuse Usted va a encontrar algún tipo de excusa why that's not the will of God. para decir, oh, esta no es la palabra de Dios. Moncton's kind of off, you know. Ah, esos hermanos allá de Canadá, en Moncton, están equivocados. God will give it to you. Si usted sigue buscando algo, Dios se lo va a dar. He will. Él lo va a hacer. Just like he did with Balaam. Así como él lo hizo con Balaam. Go, I know you want to go, Balaam. Go, go. Yo sé que tú quieres ir a hacer eso, Balaam. Ve para allá. Next verse is ¿Y qué dice el siguiente versículo? God's anger was kindled Dice que el furor de Dios se encendió en contra de él, he went. porque él fue. And that same principle El enojo de Dios, ve, y ese mismo principio aplica aquí. you can go to the negative part Usted puede ir allí con esos grupos, esa parte negativa que está en contra de la palabra de Dios. of this movement that resists this third watch. Usted puede ir allí con esos grupos que están en contra de la tercera vigilia. And there's things that go on. Oh, this is God. Y hay cosas que ocurren ahí y usted quizás diga, oh, aquí está Dios, esto es obra de Dios. And it is.
Y sí lo es. Why don't they repent? Pero ¿por qué entonces no se arrepienten ellos? Why don't they come and support the will of God? ¿Por qué no vienen y apoyan la voluntad de Dios para este día? If we understand the scriptures, it's not possible. Si hemos entendido las escrituras, lo que aquí se nos dijo, entonces nos daremos cuenta que no es posible que ellos hagan tal cosa. A corrupt tree cannot bear good fruit. Un árbol corrompido no puede dar frutos buenos. Okay. Muy bien. Let's go to, let me read the rest of that. Bueno, solo quiero leer el resto de esto. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. is of the world. And the world passes away, and the Y el mundo pasa, lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. I desire to do the will of God. Mi deseo es hacer la voluntad de Dios. I desire to submit my life to the revelation that Mi deseo es someter mi vida a la revelación on ground in que ha sido dada sobre la tierra our time. para nuestro tiempo. That's what I desire to do. Ese es el deseo, eso es lo que yo quiero hacer. I believe that will clothe me Yo creo que eso me revestirá in righteousness. de justicia. I like the way Fred handles that. A mí me gusta la manera en que el hermano Fred habla de eso. How many is righteous? ¿Cuántos de ustedes aquí son justos? Eso es lo que el hermano Fred le pregunta muchas veces a su congregación. Noah was righteous. ¿Sabemos que Noé fue justo? David was righteous. David fue un hombre justo. Matthew 13. Ahora vayamos a Mateo capítulo 13. Before we go there, let's go to Revelation Ahora, antes de que vayamos para allá, quiero que vayamos a Apocalipsis 3. capítulo 3. Revelation chapter 3. Apocalipsis 3. And the first part of Revelation where there's a message to each church, Ahora, esa parte de Apocalipsis que nos habla de esos mensajes que le fueron dados a cada una de esas iglesias, it always says unto the angel, cada una de esas partes comienza diciendo, y al ángel, unto the angel, y al ángel, unto the angel. y al ángel. And we understand that angel is not a heavenly being. Y entendemos que esa palabra ángel ahí no se está refiriendo a un ser espiritual, angelical It's an earthly o celestial. carrier. Eso se refiere a un mensajero terrenal. It's an earthly messenger. Es un mensajero terrenal. And God always uses that. Y Dios siempre usa a esas personas. He doesn't change how he does things. Él no cambia de la manera en que él hace las cosas. Aren't you glad? ¿Que acaso no está usted feliz de que así sea? Aren't you glad that God is not abstract? Some ¿No está usted contento de que Dios no es un Dios abstracto que cambia su historia? oddball thing, you just got to believe it. Él no es algo raro que apareció de la nada y alguien viene y le dice, bueno, pues no importa cómo él sea, tú tienes que creerle. He's not like that. Él no es así. He No importa si él cambia de parecer, tú tienes que creerle. No. his will is anyway. Su voluntad es, y el hermano dice, bueno, continuemos. It's believable because it La voluntad de Dios es algo creíble, moves the plan of God forward. porque ella viene y hace que el plan de Dios avance. Anyway, unto the angel, so
Bueno, regresando aquí dice, escribe al ángel de... Uh, I don't think there's anybody in Christendom, Yo no creo que exista alguien dentro de la cristiandad, denomination or anywhere, ya sea una denominación o en cualquier otro lugar, that does not believe that we are in the age of Laodicea. que no crea que estamos viviendo en la edad de la Odisea. I've heard it when I was in Pentecost. Yo recuerdo haber escuchado acerca de esto cuando yo asistía con los pentecostales. We're in Laodicea. Ellos decían, estamos viviendo en la edad de la Odisea. So if we're in Laodicea, there has to be an angel. Entonces, si estamos viviendo en la edad de la Odisea, tuvo que venir tiene que haber un ángel, un mensajero. There has to be a messenger. Tiene que haber un mensajero. There has to be a carrier. Tiene que haber alguien quien entregue ese mensaje. And if I understand the scriptures, what we looked at this morning, Y si yo entiendo las escrituras de la manera correcta, así como lo leímos esta mañana, we have to be in subjection to the revelation that he brings. nosotros necesitamos estar sujetos a la revelación que ese mensajero trae. Because the will of God is going to be built on that Porque la voluntad de Dios va a ser construida encima de eso. from that time forward. Desde ese momento cuando ese ángel trae ese mensaje en adelante. If that's how God is completing the bride, Si esa es la manera en que Dios está completando a la novia, it's going to be built on, built on. eso es lo que Dios va a usar para construir revelación encima de revelación. That's it. Esa es la manera correcta. Has it been built on? ¿Y acaso no hemos construido encima de revelación? Did Brother Jackson contradict Brother Branham? ¿Que acaso el hermano Jackson vino y contradijo al hermano Branham? He did not. Él no lo hizo. Does this third watch contradict Brother Jackson? It does not. ¿Acaso esta tercera vigilia está contradiciendo lo que dijo el hermano Jackson? No, no lo está haciendo. It takes it further. Lo que ha hecho es hacer que esa revelación avance. And we are clothed. That's why Y hemos sido revestidos. we are clothed with that revelation Hemos sido revestidos de esa of revelación, the Word of God. la cual es la voluntad de Dios. So, verse 14, Aquí, versículo 14. chapter 3, verse 14. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis. Unto the angel of the church of Laodiceans write, these things write, saith the Amen, the faithful and the true witness, Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, the beginning of the creation of God. I know el principio de la creación de Dios, dice esto. thy works, that thou art neither cold nor hot. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. I would that thou wert cold or hot. Ojalá fueres frío o caliente. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew you out of my mouth. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. I like things plain, A mí me gustan las cosas simples, either cold or hot. ya sean frías o calientes. How many understand? ¿Cuántos entienden? Don't hide, and may I repeat this thing of love. Love, No trate de esconderlo. Y les voy a repetir esta cosa del amor una vez más. loving everybody gives a place for the enemy to hide. Porque en muchos lados, ellos usan eso para darle un lugar al enemigo donde puede esconderse. And cold or hot, God is saying, either stand for the word of God Y ya sea frío o caliente, lo que Dios está diciendo es, párate por la palabra de or Dios go out in the world. o vete completamente allá al mundo. Don't hide No trates de esconderlo. in it with No te escondas deception, detrás de esta decepción with criticism, and all that goes with it. usando el criticismo y todas esas cosas. I will spew you out of my mouth. It's not a good ending. Dice, te vomitaré de mi boca. Ese no es un buen final. Because thou sayest, Porque tú dices, I am rich and yo soy rico increased with goods and have need of nothing. y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. And in the Pentecostal realm,
If we're looking at Laodicea, you have to be looking at the Pentecostal. En el ámbito pentecostal, ahora cuando hablamos de la edad de la Odisea, usted tiene que incluir a los pentecostales, Because Laodicea opened with the great outpouring of the Spirit of God. porque sabemos que la edad de la Odisea comenzó con ese gran derramamiento del Espíritu de Dios. And if you want to put a date on it, somewhere between, say, 1906 to 19. Y si usted quiere poner una fecha a eso, digamos que esto ocurrió entre el año 1906 y hasta el año 1910 aproximadamente. Somewhere in there, En algún momento entre esos años, entre esas fechas, or even you can put it earlier, it doesn't matter. o lo puede poner un poco antes, en realidad no That's importa. how God opened Laodicea Esa fue la manera en que Dios dio comienzo a la edad de la Odisea, by a great outpouring of the Spirit of God. cuando vino ese gran derramamiento del Espíritu de Dios. California, the shape it's in today, La condición en la que se encuentra California el día de hoy has no excuse no tiene excusa alguna, because God has done some mighty things in California. porque Dios realizó grandes cosas en ese estado de California. He has. Él lo hizo. And when you look at just the social part, Y si usted pone atención a la parte social, it's crazy. es algo bastante loco lo que ocurre allí en ese estado. Because thou sayest, I am rich, increased with goods, and have need of nothing. And in Pentecost, they say there's no Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. revelation beyond the Holy Ghost. You have Y ve, los pentecostales ellos dicen, ya no hay más revelación más que esto que recibimos, que era el Espíritu Santo y ya. the Holy Ghost, you basically got it all. Ellos dicen, si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted tiene todo, básicamente todo lo que necesita para irse al cielo. They don't say that in those words. Ellos no lo dicen de esa manera, con esas palabras, There's no revelation beyond the Holy Ghost. pero es lo que ellos creen, que no hay más revelación aparte del Espíritu Santo. Knowest not that thou art wretched and miserable, poor, blind, and naked? Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. The bride is the only one that's not naked. La novia es la única que no está desnuda. The movement is naked. Esos seguidores del hermano Branham o del hermano Jackson están desnudos, They will not clothe themselves porque ellos no quieren vestirse with the will and the plan of God con el plan y la voluntad de Dios para este día, because of what we were reading earlier así como lo que leímos anteriormente, about the world, love not the world. decía lo que hablaba del mundo, decía, no améis las cosas del mundo. Anyway, I'm losing my thought. Pero bueno, se me fue la idea por un momento. Okay, Muy bien. knowest not that thou art wretched, miserable, poor, and blind, and naked. Dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. That is not the bride. Esa no es la novia. The bride is clothed with the will of God. La novia está revestida de la voluntad de Dios. She is. Lo está. So God looks at that condition and he has a remedy. Dios ve o vio esa condición y él dijo, este es el remedio para esa condición. Pentecost has a remedy. Los pentecostales, ustedes, hay un remedio para ustedes. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Gold tried in the fire is basically the word of God, El oro refinado en fuego es básicamente la palabra de Dios the revelation of it, o la revelación de la palabra, and allowing it to clothe you. la cual usted permite que lo revista a usted.
I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, Por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico and white raiment, that thou mayest be clothed, y recibas vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. The remedy is there. Allí está un remedio. And to say God did not do the remedy or the remedy never happened is complete blindness. Y el decir que no existe un remedio o que Dios no proveyó una manera es algo completamente, es una ceguera completa. Because there was a remedy, there was a carrier, Porque existe un remedio. Vino un mensajero and there was a will and the plan of God that moved the bride forward. y existe un plan y existe la voluntad de Dios, los cuales han estado haciendo que la novia avance hacia adelante. And it's on ground. Y todo eso está aquí en la tierra. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Y unge, tus ojos con colirio para que veas. I want to see. I want to be able to Yo quiero poder ver. look at the will of God in a simple way Yo quiero ser capaz de ver la voluntad de Dios de una manera simple and allow it to clothe me y permitir que eso me vista. and to move in the direction of the will of God. Y mi deseo es moverme en la dirección en que se está moviendo la voluntad de That's Dios. what I want to do. Eso es lo que yo quiero hacer. Again, I'm not very spiritual. I'm not high on the intellectual scale. Yo se lo voy a repetir una vez más. Yo no soy una persona muy espiritual. Yo no soy una persona que tenga un nivel muy alto en el nivel de inteligencia. I don't know much. But Yo no sé muchas cosas. my desire Pero mi deseo is to walk in the will of God, how it is playing itself out. es caminar en la voluntad de Dios, en lo que Dios esté cumpliendo en este día. As many as I love, I rebuke and chasten. Versículos 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. I've been rebuked and I've been chastened lots. Yo he sido reprendido y he sido castigado muchas veces, dice el hermano. In some ways, my life has been hard, En algunas formas mi vida ha sido bastante dura, but it's been good. pero también ha sido buena. Can that happen? Hermano, ¿puede ocurrir tal cosa? Hard and good at the same time? ¿Ser difícil y buena al mismo tiempo? It can. Sí, sí puede. Because we're talking about our spiritual makeup, Ve, porque estamos hablando de nuestro hombre espiritual, de lo que estamos hechos, our destination, de nuestro destino, what really we're made of. de qué realmente estamos hechos por dentro. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. The movement has the opportunity to repent. Esos seguidores de esos diferentes movimientos que existen tienen la oportunidad de arrepentirse. Will they? ¿Pero acaso lo van a hacer? History proves they will not. La historia nos demuestra que no va a ser así. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, and open the door, I will come in to him, and will sup with him, and he with me. entraré a él y cenaré con él y él conmigo. What an invitation. ¡Qué invitación tan grande!
when we are clothed in the righteousness of Jesus Christ, Cuando somos revestidos de la justicia de Jesucristo, we can fellowship with God podemos tener comunión con Dios, because that's the design of the will and the plan. porque ese es el diseño del plan y de la voluntad de Dios. God is so holy, he's not approachable. And Dios es tan santo que no es muy fácil acercarse a Él. words fail me. Me faltan las palabras para explicar esto. But God, the invisible creator, Pero Dios, ese creador invisible, is not approachable. no es alguien que al cual usted se pueda acercar así como si nada. In a sense, but Jesus Christ made it possible Pero Jesucristo hizo que eso fuera posible so that he is approachable para que entonces sí pudiéramos acercarnos a Dios. if you approach God through Jesus Christ. Pero solamente si usted se acerca a Dios a través de Jesucristo. And I'm expressing that terribly. Y discúlpeme si no lo explico de la mejor manera. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down in my Father's throne. Versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yes. He that hath an ear, let him hear. El que tiene oído, oiga. He that hath an ear, let him hear. The revelation of today El que tiene oído, oiga. Oiga la revelación para este día, that has been built on the will and on the plan of God. que ha sido construida encima del plan y de la voluntad de Dios. Matthew Mateo 13. Matthew 13. Mateo 13. If what I am saying Si this lo que- morning is true, Si lo que les estoy diciendo esta mañana es la verdad, and I believe it is, Y- I believe what I'm saying y creo que lo es, is accurate. creo que lo que les he estado diciendo es certero. That doesn't mean I'm saying everything 100% right. Y no significa que cada palabra que les he dicho aquí es 100% correcta. It doesn't mean that. No significa que no cometí quizás algún error. But it's basically accurate Pero básicamente sí es verdadero. that God has a plan, He has a remedy. Que Dios tiene un plan. Y si usted no es parte de ese plan, Él tiene un remedio para que usted sea parte del plan. I counsel thee. Él dice, te aconsejo. So if He does, you have to be able to look on ground and say, well, Si Él está ofreciendo eso, usted tiene que ser capaz de pensar y decir, what did God do? ¿qué es lo que Dios hizo en el pasado y qué Él está haciendo hoy? Who is the carrier? Y bueno, si Él dice que hay un mensajero, ¿quién es el mensajero entonces? Who has the rule ¿Quién tiene el gobierno over the body of Christ? sobre el cuerpo de Cristo en este momento? Because that's how the scriptures are written. Porque esa es la manera en que las escrituras fueron grabadas o escritas. So we're going to quit shortly. Ya voy a terminar pronto. Matthew 13, Mateo capítulo 13. we know. Matthew 13, them parables, 7 parables, Sabemos que en Mateo 13 hay 7 parábolas. is kind of a profile of the church ages, Son como una descripción de las edades de la iglesia, the growth of the church, del crecimiento de cada una de esas iglesias how it went downhill, y de cómo ellas empezaron a and decaer then it climbed back up, y cómo ellas podían levantarse otra vez. and it goes right to Laodicea. Y así ocurre hasta que llega el tiempo de la Odisea. It does. It goes right to Laodicea because Sí, esa explicación llega hasta el tiempo de la Odisea. that is so commonsensical. Esto es algo tan lleno de sentido I común don't know why anybody
No sé por qué alguien no lo entendería want to disagree with that. o por qué alguien estaría en contra de eso que se repite una y otra vez. Okay, verse 47. Muy bien, versículo 47. And we've done this different times. Ya hemos hablado de esto en diferentes ocasiones. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de todo tipo de peces. This is the seventh parable, so you have to put it in Laodicea. Esta es la séptima parábola de este capítulo, entonces usted tiene que ponerla o aplicarla al tiempo de la Odisea. And when you examine all how it's worded, it fits no other place. Y cuando usted examina esas palabras, se da cuenta que lo que fue escrito allí para este tiempo de la Odisea encaja perfectamente en este tiempo, no encaja en ningún otro lugar. It does not. It cannot. No puede encajar en otro lugar o en otro tiempo. For 1 and 1 is not 2, and 2 and 2 is not 4. Which, when it Porque 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 4. was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. Versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla, sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. So the effects, really what this is referring to, the net, we all know, is El efecto que esta red tiene, y ya sabemos porque lo hemos visto anteriormente, el efecto de esta red para este tiempo, that great divine healing move of the 50s. todo esto comenzó en ese tiempo de los años 50 con esas grandes campañas de sanidad. It started with the seventh church age messenger, Esto comenzó con ese séptimo mensajero de la iglesia, the angel to Laodicea. It ese ángel que iba a venir durante el tiempo de la Odisea. started with him. Todo esto comenzó con él. Is that just coincidental? ¿Y acaso solamente eso fue una coincidencia? Just happened? ¿Solamente ocurrió al azar? Or is it somehow how God is bringing that ministry that to the surface ¿O de alguna manera Dios obró para hacer que ese ministerio saliera a la luz? because he wants to he wants to use it. Porque Él quería usarlo. God cannot affect the body of Christ by somebody 10 miles in the woods somewhere. Dios no va a hacer que el cuerpo de Cristo avance o crezca si existe alguien que tiene la palabra de Dios 10 millas allá en un bosque profundo. He has to be on ground in a place where he can affect things. Él tiene que traer un mensaje, ese mensajero tiene que estar aquí en la tierra, en algún lugar, donde ese mensaje ayude o afecte de una buena manera al cuerpo de Cristo. And we know the story. The seventh church age messenger is William Branham. Y sabemos, basados en la historia, que ese séptimo mensajero fue el hermano William Branham. It's not possible for it to be anybody else. Es imposible que fuese alguien más, Not even closely ni siquiera un poco cercano a lo que él hizo. possible. No es posible. If anything of what I've said this morning is true, Si algo de lo que he dicho esta mañana es la verdad, it cannot be any other person than Brother Branham. entonces deje que sea esto, que no pudo haber sido ese ángel mensajero, no pudo haber sido ninguna otra persona que no fuera el hermano William Branham, He was on ground in the time of this net. porque él se encontraba aquí sobre la tierra durante el tiempo cuando esta red fue echada en el mar. And when that was operating, it gathered of every kind. Cuando esa red estaba en operación, juntó de todo tipo de peces. You couldn't get a building big enough to hold the people.
No había un edificio lo suficientemente grande para tener allí a todas esas personas que se habían reunido, that were looking for something from God. las cuales estaban buscando algo de Dios. And Brother Branham's ministry, I've heard it from evangelists Yo he escuchado acerca de ese ministerio del hermano Branham de la boca de otros evangelistas that don't even believe him. que ni siquiera creen en él. They say nobody had it like he had it. Y todos dicen lo mismo, nadie tenía la unción como él la tenía. The anointing, the accuracy, La unción, la certeza the humility, y la humildad, what went with it. todo lo que lo acompañaba. I've heard this of evangelists that won't even accept his ministry. Yo escuché estas palabras inclusive de un evangelista que ni siquiera cree que él era ese mensajero. They say nobody had it like he had it. Pero ese hombre dijo, nadie tenía esa unción como ese hombre la tenía. And maybe that's not the reason only to believe what he had to say. Y quizás esa no sea la única razón para no creer lo que ese hombre tenía que decir. But that is what I'm saying is true. It happened. Pero solamente les estoy diciendo lo que es la verdad. Todo esto ocurrió. So, which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. Dice, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. And that involves a period of time. And I'll just say I'm going to quit. Y esto ocurrió en cierto periodo de tiempo y ya con esto quiero cerrar. After that anointing lifted, Después de que esa unción se fue, that great healing move that was gathering of every kind, ese gran movimiento de sanidad que estaba recogiendo de todo tipo de peces, when that lifted, cuando eso se fue, the crowds disappeared. las multitudes desaparecieron. And Brother Branham said himself, Inclusive el propio hermano Branham he dijo, said, my meetings were just as dead as everybody else's. él dijo, mis reuniones comenzaron a estar tan muertas como las de todos los demás. But and what strikes me is when that anointing lifted, Lo que a mí me impresiona es que cuando esa unción se fue, all of the evangelicals that were on ground, todos esos evangelistas que estaban en aquel tiempo ahí, they went back to their respective denominations, ellos se regresaron a sus respectivas denominaciones, respective businesses, a sus respectivos negocios, didn't have anything to further the will and the plan of God. no, ellos en realidad no tenían algo que los acercara más al plan y a la voluntad de Dios. But this one man did. Pero este hombre que estaba allí, él sí tenía eso. Brother Branham was anointed to bring the body of Christ further forward. El hermano Branham fue ungido para hacer que el cuerpo de Cristo avanzara aún más. He was the angel messenger Él fue ese ángel mensajero of Laodicea. para la edad de la Odisea. Again, there is nobody else that fits on. Y se lo voy a repetir, no existía nadie más en ese tiempo que encajara o tuviera las características necesarias por Dios para traer ese mensaje. Nobody. No había nadie más, No. Nobody. nadie más. It only fits on that ministry. Solamente encajó en ese ministerio del hermano Branham. And the criticism today Ahora, el criticismo que existe el día de hoy has a sad ending. hay un final triste para ellos. Because of what we looked at this morning, the simplicity of the will and the plan of God,
con todo lo que hemos visto esta mañana, la simplicidad que hay dentro del plan y de la voluntad de Dios, and our ability to understand it, y nuestra habilidad de poder entenderlo, our ability to bear fruit of it, nuestra habilidad de poder dar fruto, it's just a very simple thing, Heavenly Father. es una cosa tan simple, ¿ve? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, Take these few words, use them as you see fit. Padre, te pido que tomes estas palabras, que las uses, Señor, como a ti te parezca. We just pray that your will would be done from Te pedimos, Señor, que tu voluntad se cumpla day to day. cada día en nuestras vidas. In Jesus Christ's name we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. I'll ask the musicians to come. Maybe we'll sing a hymn or two, and Dice, le voy a pedir a los músicos que suban acá, quizás entonemos un par de alabanzas we'll be dismissed. y con esto ya somos despedidos, estamos despedidos.